vámonos con nuestra mesa panel del día de hoy. Dulce María Sauri, Federico Berrueto, bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. Qué gusto Hoy verlos. preguntamos cuál es el primer libro que leyeron. ¿Se acuerdan del primer libro que leyeron así en la infancia? Híjole, bueno, suena muy pretencioso, pero yo tenía un amigo muy cultivado que me recomendó y me introdujo a la lectura. Y ¿Un amigo? Sí, un amigo mayor Qué que buen yo. amigo. Sí, así es. Y él me llevó al Quijote, fíjate. Complicado para la hacer. niñez, ¿sí? Sí, complicado, pero. Y la verdad es que todavía. Un amigo que murió prematuramente, la verdad es que le guardo un recuerdo así espléndido, pero él fue el que me introdujo a la lectura. Y ese fue tu primer libro. Yo lo pude leer hasta que cumplí 40 porque no lo entendía. Tenía 40 años. El amigo. Pero tú, ¿no? Pero el amigo. A ver. Dulce, ¿te acuerdas? Sí, porque cuando hice la primera comunión, la hice de 6 años, me regalaron un libro de las fábulas de Samaniego. Ay, ok, no lo conozco. Sí, es un Samaniego, un fabulista también de toda bueno, ahora sé que siglo XVII, etcétera, pero primero la impresión de recibir un regalo de un libro. Claro. Cuando te regalan toda clase de cosas. En aquellos años eran los pañuelitos. ¿Ese era el regalo? Odiaba los pañuelitos. Yo los hubiera odiado contigo, ¿eh? Pero fue la primera vez que tuve un libro mío. ¿Lo conservas? Hasta hace relativamente poco, pero de repente en el arcón de las cosas perdidas de mi mamá, que algún día exploraré, posiblemente esté ese libro. Pero todavía me acuerdo que se estaba medio lastimada la pasta, ¿no? Pero fue el primero. Si me dices qué es lo que leíste, pues puedo acordarme tal vez de la fábula de la tortuga. Okay. O sea, pero el hecho de haber experimentado placer porque me regalaron un libro, creo que eso me ayudó después para que me gustaran los libros, ¿no? La importancia del primer libro, ¿eh? Sí, la importancia es que yo les decía que a mí, yo por imitar, no por otra cosa, el primer libro que leía de haber tenido yo unos 8 o 9 años se llamó Distant Neighbors de Alan Reading. Y no le entendí absolutamente nada. O sea, lo tuve que volver a leer 30 años después porque dije, pero ¿cómo fingí leer eso? Y me acuerdo que me lo eché. Yo decía, ¿quién sabe qué está diciendo este señor? Pero yo sigo leyendo. Pero horrible. Déjame decirles una cosa. Para mí fue definitivo el acceso al tesoro de la juventud. Ese tesoro de la juventud fue el regalo que le hizo mi abuelo a mi mamá cuando mi mamá cumplió 12 años. ¿Y era el mismo que...? Era el mismo. Claro, el Tesoro de la Juventud en la parte historia estaba un poquito rezagado, ¿no? Porque se quedaba hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Okay. Pero me encantaba el libro de los porqués, o sea, ahí sí tuve una relación con ese libro muy con esa podemos llamarla enciclopedia muy intensa. Sí, claro. Sí. Ah, qué padre, qué padre. Bonito. Bueno, perdón por desviarnos. Ay, qué bueno que nos desviamos de tantas barbaridades que... Porque vaya cómo se han aprobado cosas estos días. Sí, opiniones. Hay una discusión. El lunes vamos a tener la oportunidad de hablar con un especialista para que nos ayude a entender un poco la parte legal específica. Pero notamos una discusión muy fuerte en el tema de cómo están vulnerando nuestra información. Sale la presidenta y dice, no somos un gobierno espía y eso no es para espiar. Hay mucha información en los extremos y queremos conocer su opinión para que nos guíen. A ver, para mí se cerró el círculo del grillete. Me siento, en lo personal, como que me pusieron auténticamente un grillete en el tobillo. Y es un grillete que tiene 3 componentes. Ya hasta la palabrita, el acrónimo ya le hice. Seguridad, inteligencia y telecomunicaciones. Uh-huh. O sea, la legislación de estos días tiene que ver con ello. Además, una razón muy, muy simple, muy práctica. La presidenta dice que nada se va a hacer sin autorización de un juez, de una jueza. ¿Qué jueces, qué juezas? Las que se eligieron en este proceso pasado. ¿Va a haber alguna posibilidad para una ciudadana, para que una jueza de ese perfil proteja mi derecho a la privacidad, por ejemplo? ¿Va a haber alguna posibilidad para que cuando haya un litigio en contra de la Secretaría de Hacienda
para que la información o mi información desde el día 1 que fui tributaria del SAT no sea exhibida públicamente, para mí ahí está cerrado el grillete. Y no es un tema de buena voluntad. Yo no dudo cuando oigo a la presidenta convencida de eso. Primero porque se tiene que convencer, ¿no? O sea, si no, pues cómo va a sobrevivir las barbaridades que están pasando, ¿no? Y segundo, porque tantos años y tanta lucha para que fueran las instituciones y no las personas las que prevalecieran, no podemos depender de la buena voluntad de las personas para que sea protegido nuestro derecho, ¿verdad? O nuestros derechos, porque es en plural, no es solo el de la privacidad. Sí, totalmente. Bueno, yo lo que pudiera decir es que hay dos valores que compiten, el de la seguridad y el de la libertad. Y estamos sacrificando desde hace mucho tiempo y de muchas formas el de la libertad por el de la seguridad. Pero además debo decir que este régimen, para no hablar nada más del gobierno o de la presidenta, el régimen en su conjunto no merece nuestra confianza. Y cuando digo que no merece, no es una opinión, no, es la evaluación de lo que ha hecho. Por ejemplo, y hay cosas que están muy a la vista de todos. No sé por qué hay gente como mi querido amigo Ciro Gómez Leiva que nos señala como tremendistas aquellos que decimos que colapsó el régimen democrático. Y esto tiene que ver con la ausencia de reglas y ahora próximamente la ausencia de instancias de justicia para defenderse de la violación de las reglas. Pero decía que hay eventos que están a la vista de todos. Por ejemplo, y lo tengo no en función de espero que se entienda, de una postura partidista o electoral, pero recordemos que en la elección presidencial, como también lo hizo Peña Nieto con Ricardo Anaya, que fue utilizar la Procuraduría, que es una, digamos, instancia fundamental de la justicia, con un interés político electoral. O sea, hay un antecedente, pero lo que vemos es que en la elección presidencial pasada, en cuanto la señora Xóchitl Gálvez consolidó su condición de candidata, de principal candidata opositora, el presidente de la República recurre a información protegida, como son sus declaraciones fiscales, su situación patrimonial, sus transferencias financieras, etcétera, como también lo hizo con Carlos Loret de Mola, como también lo hizo con Ciro Gómez Leiva, como lo hizo prácticamente con todo opositor de relieve, que es acceder a la información protegida con objetivos políticos. Eso está a la vista de todos. Entonces, estamos en manos de un régimen, por un lado, que no tiene sentido de la legalidad, pero por otro lado, ante la ausencia de un régimen de justicia, porque ahora vamos a estar peor, y ahí que me perdone Ciro, sí hay un cambio fundamental con la aprobación de la reforma judicial, porque antes tenías la esperanza de que un juicio de amparo, de que eventualmente una decisión del Poder Judicial Federal pudiera protegerte. Ahora con esto que vivimos, no hay la menor posibilidad que esto ocurra. Es una reforma diseñada para el control, de manera tal que todo esto que se está haciendo, que es fortalecer a las autoridades para poder combatir el crimen, pues de paso les da los instrumentos para poder justamente hacer un uso político. Ya concluyo con esto. Vean las intervenciones del titular de la UIF en las mañaneras. Todas sus intervenciones han sido no con referencia al crimen organizado. Es una instancia que se creó para combatir al crimen organizado. Todas, absolutamente todas, han tenido un uso político. Sí, totalmente. Ahora, es que está muy complicado porque ya todo, como que todo pareciera que embona ya al final. ¿Qué es lo que más debería de cuidar la ciudadanía hoy en día que nos preocupara más? Yo diría que ahí sí teníamos que plantearnos que cuidar no se puede hacer ni en lo individual, es decir, como personas, ni tampoco buscando resolver esa ecuación tan compleja entre la seguridad y las libertades, sino tendría que plantearse como una movilización social, ¿no? Y además ser consciente que el proceso que está enfrente es un proceso de largo aliento.
no va a ser lo que está sucediendo ahora, los cambios que se están efectuando, una cuestión que se resuelva en una administración. Va a ser una lucha larga, muy larga y en condiciones muy difíciles. Puedo abonar algunos elementos de esperanza, ¿no? Porque ahorita me escuchaba Federico, estaba tratando de recordar el lugar donde estaba aquel letrero grandote donde dice: los que cruzan el portal dejen Abandonad atrás. abandonad toda esperanza, aquel que pase por aquí. Exactamente, yo estaba acordando y dije, no, creo que soy demasiado tremendista. Ahí sí me autopongo el nombre. La Divina Comedia. Pero me parece, la Divina Comedia, bien leído, ¿eh? Sí. La verdad es que he estado meditando, bueno, ¿qué puedo aportar al debate de esta situación? Y la aportación es que viene un periodo de lucha prolongada por nuestras libertades, por nuestra convivencia social, por nuestra propia seguridad. Y la única condición diferente a otros periodos en que la sociedad mexicana de distintas épocas ha vivido en la oscuridad, es que somos más conscientes de que existe una sociedad capaz de movilizarse y tenemos más instrumentos. Pero yo no le veo en el corto plazo solución a esta tremenda ecuación. Federico, ahorita decías lo de Ricardo Anaya en aquellas campañas cuando estaba Enrique Peña Nieto como presidente. Recientemente, en estos últimos días, escribías sobre la sospecha y cómo una sospecha puede ser manipulada desde con un fundamento real, justo, o con intereses, y cómo aniquilan las sospechas, y lo acabamos de ver, y el ejemplo que explicaba Federico es lo que está pasando ahorita con Vector, con estos dos bancos y esta casa de bolsa que, pues el Departamento del Tesoro de Estados Unidos habla de las sospechas de que están haciendo algo mal, y esa sospecha puede aniquilar a cualquiera. Bueno, es que la sospecha mal administrada es sumamente perniciosa, y sobre todo que quien sospecha tiene poder, porque si somos finalmente como personas, pues podemos sospechar de lo que sea y pues va a ser... Seremos sospechosistas, nada más. No tendrá mayor consecuencia que vivir muy incómodo, ¿no? O el insomnio. Pero no, el problema está en cuanto a que quien tiene el poder tiene la convicción, pues ya padece incluso una suerte de paranoia, pero si a eso se le agrega la ventaja que te da sospechar, desde pues, ahí. Exacto, entonces se vuelve una... Y ya no quiero trasladarme a México, veamos lo que está sucediendo en Estados Unidos y cómo ha construido el presidente Trump una suerte de visión, sobre todo en la mayoría blanca, de que los migrantes, por ejemplo, son criminales y son una amenaza. Claro, la economía te dice que si los despachas a su casa, la economía truena. Pero lo que estoy viendo es que casos como el de Trump, el de Andrés Manuel, el de Boris Johnson en Inglaterra, el de muchos otros lados, a lo que estamos llevando es justamente está resucitando el fascismo. Sí, sí. Y sé que estas expresiones se ven muy, muy excesivas, pero justamente se están minando las libertades. El Big Brother está sobre el ciudadano y le estamos dando todos los instrumentos, que sí hay que combatir al crimen, sin duda, pero bueno, hay que hacerlo con eficacia, pero además también auditado, con instrumentos de control, porque si nosotros a ese poder le damos armas y no lo controlamos, no lo auditamos, se va a volver en contra de la misma sociedad y de las personas. Sí, totalmente. ¿Qué opinión tienen de la ya apertura del Alligator Alcatraz, esta nueva cárcel en Florida de Estados Unidos? Pues la verdad es que cuando piensa una que ya no hay más conejos en la chistera, sale Alligator Alcatraz. Porque no es solamente lo que representa el centro de concentración de miles de personas criminales por haber osado cruzar a buscar una mejor vida en los Estados Unidos y trabajar, muchas de ellas durante muchos años. Y pagando impuestos, ¿eh? Absolutamente todo. Ciudadanas y ciudadanos
comunes y corrientes que hacen funcionar la sociedad y la economía de los Estados Unidos, sino el lugar, el símbolo que representa, ¿no? O sea, como aquellas fosas medievales que construían un gran un gran castillo protegido por cocodrilos. Fosa, ¿no? Ahí no eran lagartos, eran cocodrilos en las historias de aquellos años. O sea, a ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué quieren? Sacar a todos los que no son WASP. Sí. Porque yo creo que la población afrodescendiente tendría que estar preguntándose lo mismo que se preguntaron todas aquellas minorías que vieron cuando se llevaban a la población judía a los centros de concentración, a los campos de concentración. La pregunta es quién sigue, ¿no? ¿Quién sigue? Sí, totalmente. No. Yo lo que puedo decir es que la celebración fascista se alimenta primero del sacrificio de la verdad. O sea, esto del alligator está fundado en una mentira y es la de que los migrantes son una amenaza para la sociedad norteamericana. Que hay criminales, pero incluso está eso súper investigado, que los índices delictivos son mucho mayores en la población, digamos, legalizada. En la local. Que respecto a la población migrante y sobre todo los indocumentados migrantes. Los indocumentados migrantes no son criminales en su abrumadora mayoría. Pero bueno, el tema, hablaba yo de la celebración fascista, porque esto se vuelve espectáculo. O sea, no nos conformamos con mentir, sino con celebrar la mentira y a través de la mentira construir una narrativa que es la narrativa del miedo, de esta sociedad que se siente amenazada precisamente por los migrantes, que además la historia de la sociedad norteamericana es la historia de los migrantes. Este tema, por ejemplo, de la nacionalidad de los nativos, de quienes nacen en territorio norteamericano, por esa razón son ciudadanos, ¿verdad? Viene de de la guerra de secesión y en buena parte tenía que ver si los hijos de negros eran ciudadanos. Fue una disputa de hace mucho tiempo y se ganó, pero ahora nuevamente entra en revisión y hay muchos que creen, precisamente por ser de una raza distinta a la blanca, ¿verdad? Ellos no tienen derecho a la ciudadanía. En el fondo es un argumento racista, es lo que quiero decir. Desde luego. Y además pareciera que la sociedad, mientras pertenezca a ese grupo, no siente miedo, porque dice, bueno, pertenecemos a los mismos, somos los buenos, hasta que se te voltea. Porque además aquí la pregunta es, ¿y por qué seguimos apoyando este tipo de cosas? Mira, primero, el tema de la autopertenencia. Yo me autoasigno parte del grupo vencedor. Estoy, por lo tanto, protegida hasta que no sucede lo contrario. Aún siendo latina, aún... No importa, ya, así, es más, aún siendo Ted Cruz. Exacto. Teodoro Cruz. O Marco Rubio, para usar a alguien más verdaderamente encumbrado, ¿no? Marco Rubio y su ascendencia cubana, ¿hasta cuándo van a empezar? Sí, claro. Vean ustedes sencillamente las figuras del gabinete del presidente Trump más representativas, con acceso permanente a los medios de comunicación. Las mujeres son rubias, perfecto arquetipo de la mujer estadounidense de la década de 1950. Perfectas. Y los hombres son, no Rambos, porque Rambo está medio ahí colorido, ¿no? Son guapos, ¿cómo se dice? Sí, caucásicos. Entonces, a ver, yo digo, el del FBI, para mí es un encanto Patel. Digo, hola, normalidad, ¿qué andas haciendo por allá? O sea, visto desde la perspectiva racial, ¿no? Si yo fuera estadounidense con este color de piel, estaría absolutamente preocupada. Claro. No lo necesitas verbalizar, lo estoy viendo. Y como me encanta lo que dice Federico, porque se está creando el fascismo ante nuestros ojos y no tenemos capacidad, quienes pensamos que está surgiendo un ente nuevo con raíces viejas,
para convencer y lanzar verdaderas señales de alerta de lo que puede suceder en la sociedad en su conjunto. Totalmente. Dulce, Federico, como siempre es un gusto escucharle. Dulce, muchas gracias como siempre. Sí, pero hoy estuvimos negros como tu camiseta. Y no de conciencia, no de conciencia. Dulce María Sauri, muchas gracias. Sígala. Gracias. Hay que leerla todas las semanas. Le pone @Dulce Sauri. Federico, como siempre, es un gusto y un placer verte y escucharte. Igualmente. Hay que seguir también a Federico. Le O pone negros como su @Berrueto. conciencia. O negros No como su sabemos. conciencia. No. Eso nunca. Se pone camiseta negra porque tiene el alma blanca. Muchas gracias, mi Dulce. Bueno, ahí lo tiene. @Berrueto y @Dulce Sauri. 8:28. Vamos a un corte y regresamos.